Benidorm ha sido noticia estos días. Quizás alguien desde la política se ha encargado de que se escuche y se diga poco sobre los 330 millones que en condena y sentencia en firme, es decir, que hay que ejecutarla, le ha caído al Ayuntamiento de Benidorm por unas decisiones políticas negligentes e irresponsables que evidentemente deben tener unas consecuencias políticas. El actual alcalde de Benidorm, Toni Pérez Pérez, que es a su vez presidente de la Diputación Provincial y presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante, es una persona que hace días tendría que haber dimitido. Y si no dimite por su irresponsabilidad y su negligencia, tendrá que dimitir a la fuerza, porque una persona así no lo merecemos los benidormenses, no lo merecemos todos los pueblos de la Marina Baixa que viven de Benidorm y cuidan y miman a Benidorm. Y por supuesto una provincia de Alicante que es víctima en este momento de una persona totalmente desfasada, totalmente calcinada en lo político y encima con arrogancia, prepotencia y desprecio al ciudadano que no se puede permitir. Habréis oído todos, habrán oído ustedes que el asunto nace de unos convenios urbanísticos con Sierra Helada a raíz de que los propietarios de los terrenos de Sierra Helada, cuando Sierra Helada se convierte en parque natural, claro, esos terrenos tenían un valor, una valía, que el ayuntamiento convenia con ellos para, o bien en monetario, en dinero, poder cobrarlos, o bien permutarlos por terrenos en otros lugares de Benidorm. Todos los gobiernos los fueron renovando esos convenios que inicialmente dieron pie a raíz de la declaración de Sierra Helada como parque natural, y el último es justo estas imágenes que vais a ver. Estas imágenes pertenecen al día en el que el alcalde Agustín Navarro Albado aprueba en la última oportunidad, en el 2010, el convenio con los propietarios de los terrenos que ahora se tienen que indemnizar con 330 millones de euros. Unos propietarios que previamente han estado intentando negociar con el pueblo de Benidorm y que incluso llegaron a decirle 100 millones, pero como Toni Pérez Pérez es una persona arrogante, prepotente y probablemente esté huido de su propio interior político tras 30 años viviendo del cuento y la verborrea barata. Hay que recordar que Toni Pérez entra en 1995, lleva 30 años, hasta el 2015, 20 años de concejal y ahora 10 de alcalde. Bueno, pues el estropicio que ha hecho Toni Pérez con el tema de Sierra Helada requiere que recordemos que no solo es el único donde él, siendo edil del Ayuntamiento de Benidorm, se han producido causas que están por esclarecer y que ya de por sí alguna de ellas tendría que haber provocado la dimisión de algunos ediles, no solamente de Toni Pérez, y que no fue así. Por ejemplo, la Fundación Cortés Roig. Un dineral, miles de millones de euros que se han esfumado, que se siguen esfumando, que los terrenos ya se siguen dilapidando por completo y que el único alcalde que quiso arreglarlo todo fue Agustín Navarro Albado. Aquí está una de las cartas de un procedimiento donde él quiso solucionar en beneficio del pueblo de Benidorm lo que la familia Cortés Roig en 1922 dejó en testamento y en herencia a toda la localidad. Esos terrenos, esas docenas de hectáreas, mucho dinero, muchas viviendas, han desaparecido. ¿Dónde están? Pero siendo Toni Pérez alcalde, han desaparecido murales y esculturas donadas por artistas de élite al pueblo de Benidorm. Los garajes número 14, 16 y 36 del edificio El Hórreo. El garaje 68 y 69 del edificio Festilandia. El garaje 69 del edificio Fuster
San Francisco de Benidorm. Los locales 1, 2 y 3 del edificio Fundación 1 de Benidorm. 64 aparcamientos en el edificio Don Pelayo. Y trasteros. Y muchas más cosas. De todo eso, Toni Pérez tiene que dar muchas explicaciones y algún que otro edil. Pero, sin ir más lejos, el último alcalde republicano que tuvo Benidorm, el señor Emilio Ruzafa Roig, ese señor dejó en herencia al pueblo de Benidorm ni más ni menos que 200 millones de pesetas tasados en el año 1997, cuando muere su última usufructuaria, un familiar suyo. Terrenos del señor, repito, último alcalde, señor Ruzafa, que dejó un legado para una fundación en Benidorm, son terrenos que ahora se van a construir en lo que todos conocemos como Armanello. Allí se tendría que haber construido con ese dinero un hospital para la gente humilde y la gente pobre. Dejó mucho dinero, el dinero ha desaparecido, los apartamentos han desaparecido y los terrenos se van a construir. El único alcalde que hizo lo que debía para rescatarlo, Agustín Albado Navarro. Al pan pan y al vino vino. Estamos hablando de muchísimo dinero. Aquí está toda la documentación, testamento, todo. Pero, ¿y qué decimos del asunto del Parque de Folletes? El Parque de Folletes es un claro ejemplo de la máxima corrupción, máxima, del pueblo de Benidorm. Una obra que era necesaria, había que dinamizar ese punto en concreto del territorio de Benidorm, había que modernizarlo, bueno, se tasan los terrenos y lo que en principio iba a costar parcelas de 450.000 euros, terminan costando, según el jurado provincial de expropiación en la subdelegación del gobierno de Alicante, donde está, bueno, magistrados de la audiencia provincial, notarios de Alicante, abogados de Alicante, ingenieros agrónomos, ingenieros de montes, etc. Terrenos de 450.000 euros, por negligencia de Toni Pérez y los suyos, terminan costando 5.963.000 euros. Eso lo ha pagado usted y lo he pagado yo, porque ese dinero es público, es de todos los españoles, pero especialmente de gente del pueblo de Benidorm. Al final se llegó a un acuerdo con los propietarios y por pronto pago, con Agustín Navarro, se logró rebajar importante, de una manera muy importante, esa cantidad de casi 6 millones de euros. Pero en este caso en concreto, y ahora vamos a ver imágenes, en este caso en concreto, hubo una comisión de investigación del Consejo Vecinal de Benidorm que, salvo honrosas excepciones, es una banda de sinvergüenzas lo que hay ahí metida, y ha estado casi siempre. Excepciones las hay, que conste, lo acabo de decir. Cuidadito que me conozco el percal, porque quien se sienta aludido sabe precisamente por qué lo digo. Bueno, hubo una comisión precisamente para saber quién fue el responsable de que de 450.000 se llegasen a pagar casi 6 millones de euros, que luego se quedaron en 4,5 millones, multiplicado por 10. Esa comisión de investigación del Consejo Vecinal es este que tengo yo aquí, firmado por el entonces vicepresidente Adolfo Valor. Esto es un documento único que Toni Pérez pidió que se destruyese. Porque dice, entre otras cosas, que el que suscribe, repito, Adolfo Valor, considera que de lo ocurrido e investigado dimanan dos responsabilidades, la del concejal señor González de Zárate y la del técnico jurídico señora Yáñez Sánchez. Tampoco queda en buen lugar el concejal de urbanismo, señor Agüera, que en paz descanse. Este trabajo del Consejo Vecinal, que entonces era un poquito digno, Toni Pérez pidió que se quedase en el cajón y se destruyese, pero alguien tiene todavía que dar explicaciones porque se fueron más de 4 millones de euros del dinero de todos.
Y esto no sé hasta qué punto a estas alturas puede tener responsabilidad penal. No, da igual. Pero política sí. Y lo que no se puede hacer desde los hombres y mujeres que componemos esta sociedad es permitir que políticos de esta calaña lo único que están haciendo es arruinarnos día tras día. Se ríen de nosotros, nos escupen en la cara, nos pisotean y encima nos piden tranquilidad, como hizo Toni Pérez el otro día, cuando se supo que Benidorm tiene que pagar ahora 330 millones de euros, que cuidado, no son 330 millones de euros y tal cual. Es que cada día que se retrasa en la ejecución de la sentencia, los intereses cada día se elevan a 47.000 euros. ¡Cada día! Y este señor sigue siendo alcalde de Benidorm, presidente de la Diputación de Alicante y presidente del Partido Popular. Ni el Partido Popular puede caer más bajo, ni este señor puede llegar más alto. La organización o banda criminal de esta corrupción que está destrozando Benidorm y que marca un antes y un después por la cantidad de dinero que se tiene que pagar, viene de mano de un señor que, claro, el tiempo, que es un juez insobornable, a veces te coloca en el sitio, porque en un cierto momento de la historia reciente de la ciudad, este señor parecía muy entendido en esta materia urbanística. Escuchad lo que llegó a decir cuando el equipo de gobierno entonces de izquierda proponía que los derechos para la gente que tuviese hectáreas y hectáreas, como en el caso de Sierra Helada, o tuviese una fanega, 830 metros, los derechos fuesen los mismos. Escuchar lo que llegó a decir en un pleno. Qué complejo es para defender a quienes ustedes representan de 4 enmiendas del Partido Popular que lo único que pretendían era que lo que ustedes pretenden para los grandes propietarios de suelo sirviera también para los que tienen menos. La que ha liado usted, porque de eso hablamos nosotros al menos. Porque claro, usted dice, fíjese, se ha cargado el discurso de la campaña electoral del 2003, del 2007, del 99, con la que entonces su partido acusaba al Partido Popular de Benidorm. E incluso ustedes, lo veremos hoy, efectivamente, dice usted que la actuación urbanística del Partido Popular desde hace 18 años, es decir, desde que el partido entonces socialista obrero español aprobara el Plan General, ha sido nula, parálisis. Pues ya me lo explicará usted a mí, aunque no hace falta. A quien se lo debe explicar es a quienes engañó en todas esas campañas diciendo que aquí solo se pensaba en el cemento. Decía usted una frase, decía bien, me gustan las palabras, decía usted, vamos a pasar del cemento al conocimiento. Y hoy en un tristras se acaba de desmochar todo el discurso. Aquí nunca ha habido cemento. Está todo ordenado por un plan general que votó alguno de ustedes. Lazos familiares o en persona. Benidorm tiene un plan general desde el año 90, plan general de ordenación urbana, y es el que permite o no lo que se construye o no, y es el que significa los planes parciales a los que usted hace alusión, los que se hayan desarrollado y los que no, porque el Partido Popular siempre ha sido escrupuloso en el cumplimiento de ese plan general que aprobaron ustedes desde luego no con el voto de la entonces formación política que era Alianza Popular. Dice más. Es que no han hecho nada, es que el plan general es papel mojado y hay una parálisis en materia urbanística. Y usted viene a desatascarla. Lo habéis visto, es un señor que entiende de urbanismo más que nadie. Sin embargo, su negligencia nos lleva a tener que pagar 330 millones de euros más 47.000 euros diarios de intereses. Evidentemente, Toni Pérez es una persona que tiene que largarse, tiene que desaparecer de la vida pública, tiene que desaparecer de nuestras vidas. Es una ruina para todos nosotros. Lo lamentable de este personaje es que, al igual que se daba de entendido en materia urbanística, fijaros lo que llegó a pasar un día cuando se estaba debatiendo, fijaros en el detalle. Fíjense ustedes en el detalle de cuando se estaba debatiendo una moción para promocionar los vinos valencianos,
la que monta en el salón de plenos. Nos decía que en un contrato menor de suministro iba a comprar 3.660 botellas de vino. Y además, claro, no podía incomodar la moción del señor Jus, pero si hubiera aprobado en noviembre, habrían cosas que no podríamos adquirir y había que vender otro mensaje, ¿verdad? Por eso ustedes hacen la moción el mismo día en el que le adjudican la compra de 3.660 botellas de vino como obsequio, ese al que deberían comprometer, o nos piden que nos comprometamos a que acompañe cualquier obsequio, pues hacen vino tinto con denominación calificada de Rioja, 3 ducados, 2008. No parece ser que sea Requena y Utiel, ¿verdad? Compran un Brut Reserva método tradicional Segura Viudas, 1.220 botellas también. No parece que sea el Cava valenciano, ¿verdad? Y también vienen a ofrecer 1.220 botellas de vino blanco, Gran Viña Blanco, denominación de origen Cataluña, ¿verdad? Pues mire usted, este es un pleno que se celebra el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, ¿verdad? Nos invita usted a brindar con cava catalán. Y claro, ante semejante show y la risa y carcajada que levantó entre todo el público, qué documento, ¿verdad? Qué documento. Pues él, lejos de amainar y dejar de hacer el ridículo más espantoso, por eso los detalles, es que cuando una persona hace estas cosas en un plenario, luego hace cosas mucho peores. Pero no solamente no se replegó, sino que siguió haciendo el más espantoso de los ridículos. Llegó a sacar un paquete de café. Y vean ustedes lo que le dijo entonces el alcalde, que en paz descanse, Agustín Navarro. Mire usted, yo creo que hay que hablar del vino porque ustedes traen una moción al orden del día del pleno para hablar del vino. Y como ustedes acaban de adquirir 3.660 botellas de vino, pues nos parece que bien podían haberla hecho actuando como pretenden predicar. Efectivamente, el Ayuntamiento tiene la deuda que ya reconoció don Francisco Sabal en abril del 2008 y hoy será menos. La deuda neta, 95 millones de euros, porque usted no completa la frase, 130 más los 35 que nos deben, como todo economía doméstica, 95. Lo mismo, o ahora debería ser menos, porque están ahorrando ustedes barbaridades, ahora debería ser menos de 95, estaremos ya en 84,4, tal y como señaló doña Natalia Guijarro en el Pleno de Presupuestos. Mire, yo no sé lo que venían en las cajas porque nunca me las comí, nunca, siempre las doné. Lo que sí que sé es que en este viaje no viene café de precio justo, como usted dijo en los medios de comunicación, porque lo que viene es café Ponca. Señor Pérez. Ni siquiera hablamos de la caja, por cierto. Señor Pérez. Remato ya, señor Navarro. Remato ya. Yo lo que estoy siendo condescendiente, señor Pérez. Acabe usted, por favor, de sacar toda la cesta de la compra que tiene debajo de la mesa y acabaremos antes. Así pues, yo creo que en este primer vídeo, que es un aperitivo de lo que vamos a hacer a partir de ahora, en cuanto al personaje que tiene que irse, tiene que largarse, no puede continuar un día más al frente del Ayuntamiento de Benidorm, ni tampoco al frente de la Diputación, que es el Ayuntamiento de Ayuntamientos de la provincia, puede seguir al frente del Partido Popular, allá ellos. Lo del Partido Popular me da igual. Yo creo que el crédito en este momento que tienen es entre el cero y la nada, pero me da igual. A mí personalmente como ciudadano me da igual. Lo de Benidorm no me da igual y lo de la Diputación tampoco. Esto es un aperitivo de lo que vamos a ir sacando. Pero es que la hemeroteca, videoteca y fonoteca son letales. No la hemos utilizado en los últimos 10 años, lo podríamos haber hecho. Pero cada cosa llega a su momento, ¿verdad? Y como hemos visto que Tony Pérez es una persona entendida en vinos, uno piensa si es un personaje cirrótico, con el hígado afectado de cirrosis, no lo sé. Pero sabía mucho de vinos en ese plenario que habéis visto han visto ustedes un corte. Pero escuchen esto cuando él mismo reconoce que siendo edil
del Ayuntamiento de Benidorm, que repito, él lleva 30 años, 20 como concejal, 10 como alcalde. Él reconoce que siendo edil del Ayuntamiento de Benidorm, uno no puede tener vacaciones. Véanlo. Como tú bien dices, las políticas están ya lanzadas. Sí. La capacidad del conseller para estar más o menos presente. Hombre, lo importante en este tiempo, no porque coincida el verano, hay que también desmitificar eso. Los políticos en verano, los que se van de vacaciones son los que se lo permite su obligación parlamentaria porque se suspenden las Cortes. Pues yo no conozco a ningún político, bueno, algunos sí, de la política local que se coja vacaciones en verano en Benidorm. Algunos conocidos. O sea que, según Toni Pérez, siendo edil de Benidorm, uno no puede descansar. Pues ahora tiene la oportunidad histórica. Como le vemos un poco cirrótico, que se recupere de su salud, la mental también, porque lo que está haciendo por Benidorm es que le falta un hervor. No es normal lo que está haciendo, no es normal su reacción ante una condena de 330 millones. Y ahora tiene la oportunidad de oro, que dimita y se coja vacaciones, pero eternas. Toni Pérez no puede continuar, no seamos hipócritas, seamos realistas. Y además no pasa nada. Toni Pérez se va, ya vendrá otro u otra. No pasa nada. Si la democracia es eso, renovación, el problema quizás de la democracia actual, la falsa democracia que tenemos en España, es precisamente de soportar a personajes como este, que llevan 30 años viviendo del cuento, y encima se ríen de nosotros. Toni, dimite. Si no dimites por ti mismo, vas a tener que dimitir por todo esto y mucho más. Aprovecha la oportunidad, no vas a tener otra. Un nuevo tiempo, y yo lo que creo es que ahora debemos estar preocupados en solventar los problemas de la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Absolutamente volcados. 100% de acuerdo. Y en exigir ética y moral al máximo a nuestros representantes políticos, sean del partido que sean.